¿Qué tal, traders? Esta es una muy importante semana de trading. Tenemos grandes noticias que han estado esperando las ballenas y vamos a prepararnos para aprovechar la volatilidad que vamos a tener y las oportunidades que muy probablemente se van a presentar. La semana pasada les había dicho que los trades de scalping o un día o dos máximo era lo ideal para la semana. Y así fue. Como pueden ver, el euro dólar americano tuvo un movimiento prácticamente de rango toda la semana. Eso era de esperarse por las noticias que están esperando de la Reserva Federal las ballenas, que es donde se van a dar los grandes movimientos. Nótese que el euro se empujó el precio por encima de estos niveles, se hizo una sacudida, como cuando sacudes el árbol, y de ahí cayó el precio nuevamente a los mínimos. Luego hubo una sacudida de los mínimos, luego un movimiento alcista, luego parecía que retomaba el movimiento alcista y luego uno bajista. Entonces, aquí es muy difícil hacer trading para un trade a mediano plazo. Es mejor tomar estas sacudidas si las detectamos para un trade con mucha precaución y si entramos en el momento correcto, porque los objetivos no pueden ser muy grandes. Esto lo tuvimos en el euro. La libra esterlina sí estuvo un poco más fuerte, se rompió este nivel, pero finalmente cayó en la parte alta del rango donde estaba la semana pasada. El dólar australiano también tuvo un movimiento de rango y simplemente una sacudida alcista. Y si pasamos al dólar de Nueva Zelanda, lo mismo, miren. Se sacudieron los máximos de la semana pasada y luego tuvo una caída. Y ahora pasamos al yen japonés. El yen japonés siempre ha sido el caballo salvaje de Forex. Se esperaba que el Banco de Japón comenzara a subir tipos de interés o por lo menos insinuarlo. Dijeron que no, mantienen y es el único banco central que mantiene los intereses en negativo y eso hizo que se disparara el dólar americano alcista. Vamos a ver la gráfica semanal y podemos ver cómo hay un movimiento alcista, ¿ok? Porque esto era inesperado. Regresando, vamos a ver, tendrán que cambiar en algún momento de opinión. También el dólar americano dejará de subir tipos de interés y estamos tratando de coordinar ahí el movimiento o el trade importante de entrada para largo plazo que vamos a tener, alcista para el yen, pero habremos de esperar, ¿ok? El momento preciso para apretar el gatillo. Franco suizo igual, note que hubo un toque aquí, sacudida de estos mínimos, reversa, movimiento alcista y simplemente un movimiento de rango. Entonces, por eso estos días la dinámica del mercado cambia, muchas veces según las noticias que van a salir, y esa noticia de esta semana lleva a estos movimientos falsos y pruebas que hacen las ballenas de qué tanta venta hay en un lugar, en otro, y lleva esas sacudidas. Vamos a pasar ahora a los índices. En el mercado de los índices tuvimos un movimiento bajista, después hubo buenos datos y un movimiento alcista de 2 días, llega y se puja el precio, noten aquí, el día de hoy justo sobre estos máximos y luego comienza a tener una corrección. Pero con respecto a la semana pasada, que si contamos 7 días, es prácticamente un movimiento de rango, el mismo Dow, Nasdaq, incluso el Russell. El petróleo llenó el gap que tenía aquí, ¿okay? Desde el informe de que Arabia Saudita iba a subir producción, que obviamente después se supo, se les había avisado a Estados Unidos con tiempo, posiblemente en estos niveles donde se avisó y fue donde las ballenas compraron. Ahí es donde hicimos nuestro trade. Hemos tenido una corrección, la corrección es de aproximadamente el 50% del movimiento. Estamos esperando nuevas señales de compra para ver si nos posicionamos para otro movimiento alcista. El gas natural ha tenido movimientos muy desconcertantes. Noten cómo empujan el precio, pero simplemente termina siendo una sacudida y el precio cae nuevamente. Ten mucho cuidado ahorita con los hidrocarburos. Las ballenas suelen hacer eso, ¿ok? Antes de un gran movimiento mueven el precio así, parece que es que rompe un nivel, es sacudida, rompe el otro, y ya cuando te cansas y no lo ves, ya perdiste dinero, entonces sucede el movimiento real. Sé que hay que estar aquí al pendiente. Lo mismo en el oro. Noten en el oro todo lo que sucedió esta semana, puras sacudidas de un lado y de otro. Miren, la caída, entonces estas agujas en la parte de arriba superando niveles, se regresa el precio. Vamos a la gráfica de una hora para que se vea más claramente. Aquí está. ¿Ok? Noten cómo este nivel supera los máximos de aquí. Cae el precio. Cae, este penetra estos mínimos, pero resulta ser también una sacudida, sube.
Hoy sube hasta esos niveles, penetrando a esos y de ahí cae. Entonces, mucho cuidado con estos días, la dinámica es muy diferente y simplemente antes del movimiento real, si vamos al gráfico diario lo vamos a ver, noten cómo eso sucedió la vez pasada aquí. ¿Okay? Hubo un movimiento de zigzag, luego una última sacudida alcista antes del movimiento real bajista. Hay que estar al pendiente de eso esta semana, hacia dónde se define el movimiento. Precisamente durante la noticia de la Reserva Federal fue que se decidió el movimiento en estos niveles. Y esperamos venta, pero hay que ver si tenemos una sacudida primero alcista y nos da una muy buena entrada. También en la plata tenemos una súper sacudida el día de hoy. Fue sorprendente cómo revisita los máximos solamente para vender. Noten cómo se empuja el precio y regresa y rebasa incluso los niveles donde se empezó a empujar. Si no tiene otra explicación para esto, definitivamente agradecería me la enviara. No es otra cosa más que una sacudida de los niveles altos y así han estado toda la semana. Por eso es que la semana pasada les advertí, scalping, cuando mucho, trades de alta probabilidad hay que ser muy pacientes, miren. ¿Ok? Superando niveles y luego en sentido contrario. Esta semana muy probablemente se define un movimiento fuerte y hay que estar al pendiente durante la noticia de la Reserva Federal. Quiero mostrarles uno de los pocos trades que hicimos, que fue un contrato que no trabajamos mucho, pero es el contrato del trigo. Y les quiero enseñar la diapositiva para que vean cómo las ballenas hacen muchas sacudidas a veces alcistas y bajistas antes del movimiento real. Una vez que ya perdiste 2, 3 veces, entonces sí sucede el movimiento real. Noten aquí estas agujas, como cada una penetra los mínimos del anterior, ¿ok? Va una serie de sacudidas, luego el precio se dispara alcista, son velas martillos alcistas, y luego vuelve a caer el precio, vuelve a subir, y después en la parte alta, lo mismo, miren, superan los máximos, luego estos máximos superan estos máximos, y estos máximos superan los máximos anteriores, empujan el precio una vez más hacia abajo, entonces ha absorbido las órdenes de los trades de rompimiento de esos niveles. Hubo varias sacudidas bajistas, luego una serie de sacudidas alcistas, luego cae el precio y finalmente se dispara el alcista. Hay que tener precaución, paciencia para entrar solamente cuando las probabilidades están a nuestro favor y va a haber algunas pérdidas, así que no hay que sobreapalancarse. Un pequeño trade solamente por $200. Es de los pocos trades que realizamos la semana pasada, porque con ese tipo de movimientos es más riesgoso y las recompensas no son muy grandes. Lo que sí esperamos esta semana es tanto oro, S&P 500, índices, movimientos fuertes con las noticias que comienzan el martes, también el miércoles es la noticia más importante de la Reserva Federal, luego tenemos al Banco Central Europeo el jueves y luego nóminas no agrícolas el viernes. Pueden hacer varias sacudidas, hay que posicionarse después de las sacudidas solo si el stop es aceptable y eso es lo que estaremos haciendo y subiendo nuestros trades y lo que estemos viendo a nuestro canal de Telegram.